Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración hoy día del Señor. Vamos a colocarnos en nuestros lugares e iniciemos este culto orando la palabra de Dios. La palabra de Dios encontramos los modelos necesarios para orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir los ojos, respirar, poder, Señor, llegar hasta este lugar para adorarte. Te damos gracias por tu bondad y misericordia. Nuevas son cada mañana, Señor. Oramos porque en este día tú nos dirijas. Que quite de nosotros, Señor, toda distracción de lo importante, de prestar atención a tu palabra, al mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros. Oramos, Señor, porque nos ayudes a concentrarnos, a cantar alabanzas y cánticos, Señor, que exalten tu nombre con entendimiento, para que sepamos, Señor, a quién estamos adorando, al único Dios vivo y verdadero, al Dios todopoderoso que ha creado cielos, tierras, mares y todo lo que en ello habita, sea visible o invisible. Eres tú, Señor, el que recibe toda gloria, toda alabanza y toda adoración. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Señor, tú conoces todas las cosas y nosotros, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y sabiéndonos perdonados, procuremos ir en pos de la santidad, sin la cual nadie te verá. A ti te pertenecemos, Señor. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy. Una oración permanente en nuestra mente y corazón presentamos delante de ti hoy, Señor. Ayúdanos a guardar tus mandamientos, para que el amor de Cristo sea una marca visible en nosotros. Tú nos dices en tu palabra, Señor, que si te amamos, guardemos tus mandamientos. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y en esto también, Señor, ayúdanos a cumplir la gran comisión que nos has encomendado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y que el consuelo y esperanza de nuestro corazón sea la promesa que nos has dado, que estarás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin, que tú vendrás por tu iglesia, Señor, para que donde tú estés, nosotros estemos contigo. Así ha dicho Jehová, que hizo el Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nos has mostrado, Señor, el misterio de la piedad, el evangelio, la gracia por la cual somos declarados justos, solo por tu misericordia que se renueva cada mañana, no hemos sido consumidos. Te damos gracias por esto, Señor. Mi Dios eres tú, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Recibe estas alabanzas, Señor, de tu pueblo que te ama, mientras esperamos en ti. Mas yo esperaré siempre, y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos. ¿Y cómo puedo llorar resentido con mi hermano? ¿Y cómo puedo llorar resentido con mi hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. Amén. Vamos ahora a entonar el himno 368, día en día.
Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él le entrego mi alma y corazón. No hay medida. No hay medida del amor supremo, de mi bondad soy fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Amén. Cuán dulce es confiar en Cristo. Himno 371. Cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar
Confiamos en el Señor, amén. Como dice la palabra, no tenemos a quién más ir, porque Él es el que tiene palabras de vida eterna. Vamos a entonar el himno 393, recordando esa historia cuando Él va a visitar a María y a Marta. Y María se sienta a los pies del Señor a escuchar sus palabras. Este himno se llama A los pies de Jesucristo. A los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor, escuchando cual María las palabras de su amor. A los pies de Jesucristo gozaré su comunión, pues su mano fiel y tierna me ha provisto protección. A los pies de Jesucristo hallo tierna compasión. Él quitó ya mis afanes y me dio su bendición. Puedo yo decirle a Cristo mis cuidados y temor, y con Él tendrá mi alma gozo, paz, eterno amor. A los pies de Jesucristo yo tendré su bendición. En sus ojos hay dulzura y en su seno protección. Qué feliz. Qué feliz es el momento que yo paso junto a ti, y anhelo el encuentro cuando vengas tú por mí. Cuando Él venga por nosotros, vamos a estar a los pies de Jesucristo. Vamos ahora a entonar el himno 423. Hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve tu amor, donde haya heridas lleve tu perdón, donde haya dudas fe en ti. Maestro. Maestro, yo quisiera aprender a no ser consolado sino consolar, ser comprendido sino comprender, ser amado tanto como amar.
consolado sino consolar, ser comprendido sino comprender, ser amado tanto como amar. Padre, muchas gracias, porque en tu palabra nosotros podemos encontrar la dirección de tu Espíritu Santo para ser buenos cristianos. Gracias porque en tu palabra podemos guiarnos para obrar conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser coherentes con lo que cantamos. Ayúdanos, Señor, a pensar bien lo que cantamos. Que todo lo que cantamos sea como una oración, rogándote que nos ayudes a ser buenos hombres y buenas mujeres, que llevemos fruto, porque si decimos que somos cristianos, hijos tuyos, debemos andar como tú quieres que andemos. Gracias porque nos das el privilegio de alabarte, el privilegio de abrir nuestras bocas y entonarte himnos que te exalten, que podemos decir que dejemos el mundo para seguirte a ti. Ayúdanos, Señor, a cantar con entendimiento, con devoción, con sabiduría. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos ahora a entonar el himno 424. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en él tendré, y al mirar que va conmigo, yo feliz caminaré. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que mi camino haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después iré a verle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Ojalá, ese debería ser nuestro deseo constantemente, dejar el mundo y seguir a Cristo. El himno 431 dice: tentado no cedas, ceder es pecar, mejor es con Cristo luchar y triunfar. Tentado no cedas, ceder es pecar, mejor es
pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios, gobierna tu voz, tu corazón guarda de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Fiera la palabra y enérgico ser, en Cristo tu amigo, con toda tu fe. Sé siempre honesto, de Dios es tu ser. Corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Él nos hará vencedores. Amén. Vamos ahora a pasar al tiempo de predicación de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Se oye o no se oye? ¿Se oye o no se oye? ¿Sí se oye? Ahora sí. Salmo 118, 24. Es el día que hizo Jehová. Salmo 118, 24. No me conteste la pregunta que voy a hacer, pero usted se está gozando en el día del Señor. Una de las cosas que aprendemos cuando hemos estado mirando el tema del día de reposo en la escuela dominical. ¿Quiénes están asistiendo a la escuela dominical? A ver, y los que no están asistiendo, ¿por qué será que no están asistiendo? Porque veo varias manos que no están levantadas. ¿Por qué será que no están asistiendo a la escuela dominical? Recuerda, hermano, que es un tiempo también para todos nosotros como iglesia. Y cuando nosotros decimos que este es el día que hizo el Señor, no estamos hablando de hora y media, estamos hablando del día. Amén. Y entonces por eso yo preguntaba, ¿será que sí nos estamos gozando en el día del Señor? Bueno, yo espero, hermano, que usted esté meditando en eso, porque el propósito de considerar estas cosas a la luz de la palabra no es para que sigamos igual.
No es para que sigamos viviendo el día del Señor como lo hemos vivido quizás durante los últimos 50 años en esta iglesia, sino para que nos dispongamos a amar verdaderamente el día del Señor, si somos cristianos. Este es uno de los puntos que vamos a considerar ahora en la escuela dominical. El día del Señor solamente lo pueden guardar y amar los cristianos. El que no es cristiano, por supuesto, el día del Señor no será amado por él. Vaya por favor a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y este va a ser el verso para memorizar durante esta semana. Deuteronomio 6, 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 5. Vamos a continuar, hermanos, en esta mañana con el Evangelio de Lucas. Hace 8 días hicimos una primera parte o una parte del capítulo 10. Y hoy vamos a estar considerando lo que es los versículos 25 al 35. ¿Quién ha escuchado la parábola del buen samaritano? Bueno, pienso que la mayoría. Una de las lecciones que nos deja la parábola del buen samaritano es que nuestro prójimo es cualquiera que se atraviese por nuestro camino. Esa es una de las lecciones. Pero la pregunta es, ¿de qué trata la parábola del buen samaritano? Los textos que son tan conocidos pueden ser a veces muy ignorados o desconocidos. ¿De qué trata la parábola del buen samaritano? A veces damos por hecho que tenemos claro cuál es el punto del texto y muchas veces el creer que tenemos claro cuál es el punto del texto nos impide ver verdaderamente cuál es el punto central del texto. Déjeme decirle, hermano, que la parábola del buen samaritano no se trata sobre hacerle bien al prójimo. Podemos decir que sí es una de las lecciones que tiene el texto de que debemos de hacer bien al prójimo. Pero la parábola del buen samaritano no se trata de quién es mi prójimo. Tampoco se trata de hacerle bien al prójimo. Considere por un momento, antes de que hagamos la lectura de la palabra, el versículo 21 y veamos un poco ahí del contexto antes de entrar a la lectura. El Señor Jesús venía diciendo, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Si usted mira ese versículo 21, se da cuenta que ahí hay por lo menos 2 grupos, digamos, de personas que el Señor Jesús está mencionando. Uno es los sabios y entendidos, y 2 es los niños. Y el Señor Jesús se dice que está alabando al Padre porque el Padre escondió las cosas de los sabios y las reveló a los niños. Yo creo que el versículo 25 al 37 que usted tiene en su Biblia, quizás subtitulado como la parábola del buen samaritano, creo que lo que tenemos en esos versos 25 al 37 es el ejemplo de quiénes son los sabios y entendidos. Y luego en el versículo 38 y 42 usted tiene el ejemplo de quiénes son los niños. En esta mañana, hermanos, vamos a estar considerando la primera parte,
es decir, versículos 25 al 37, donde yo creo que lo que ahí Lucas nos está señalando es quiénes son los sabios y entendidos. En el versículo 25 del texto de hoy, usted encuentra la clave de qué trata la parábola del buen samaritano. El versículo 25 dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y así he titulado el sermón de esta mañana. Se trata de la vida eterna. La parábola del buen samaritano se trata de la vida eterna. Vamos entonces a hacer, hermanos, la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 35. Dice el Señor: Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque en tu día, Señor, nos permite reunirnos para alabarte, para bendecir, Señor, tu nombre. Estamos, Señor, pidiendo como iglesia local que nos ayudes y que nos enseñes a amar tu día, a gozarnos verdaderamente en tu día. Perdónanos, Señor, por esa aversión que hay en nosotros para amar tu día. Que tu palabra, Señor, cada día nos exhorte y que tu palabra, Señor, nos haga ver nuestra propia maldad cuando no amamos tu día, cuando no nos deleitamos, Señor, en tu día, cuando no disfrutamos de las cosas tuyas. Venimos, Señor, en esta mañana para alabarte a través de la meditación de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude
Que tu palabra, Señor, examine nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, nos exhorte. Gracias, Padre, porque esa es la manera en la que tú, Señor, cuidas a tu pueblo a través de tu palabra. Bendícenos, Señor, en esta mañana mientras meditamos, Señor, sobre esta parábola que tú, Señor, enseñaste para nuestra instrucción, para nuestra exhortación, para que nosotros meditemos, Señor, sobre la vida eterna. Háblanos, pues, en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. He titulado entonces, hermanos, el sermón de esta mañana, se trata de la vida eterna. Vamos a estar considerando en esta mañana por lo menos 3 partes dentro del texto. Y la primera de ellas lo vamos a considerar en el primer versículo, el versículo 25. Nuestro primer punto en esta mañana es la pregunta correcta. La pregunta correcta. Comienza el texto, hermanos, mostrándonos allí a un intérprete de la ley con una pregunta correcta. Quizá es un asunto que le preocupaba precisamente a este intérprete de la ley. Dice allá el verso 25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Según la pregunta que hace este intérprete de la ley, o este doctor en la ley, pareciera que este hombre está bien interesado en lo que ciertamente es lo más importante. Pareciera que él está bien interesado en conocer qué cosa tiene que hacer él para heredar la vida eterna. Y si este fuera el caso, pues podríamos decir que es algo digno de elogio. Uno pudiera decir, bueno, este hombre está pensando muy bien, tiene una excelente pregunta. De hecho, nosotros como cristianos sabemos muy bien que la mayor urgencia del ser humano es tener vida eterna, es ser perdonado para poder heredar la vida eterna, encontrar la vida eterna en Jesucristo. Pero el versículo 25 nos deja ver que ciertamente la pregunta que hacía este hombre era solo de apariencia. Solo de apariencia. Una aparente preocupación, porque dice el versículo 25 antes de hacer la pregunta, que la pregunta él la dijo para probar a Jesús. Parece interesado en la vida eterna, pero en realidad este hombre está más interesado es en criticar a Jesús. La vida eterna para este hombre intérprete, vamos a llamarlo el señor intérprete, no es una necesidad. Más bien pudiéramos decir es un tema de debate. Solo le interesa ganar una discusión teológica porque al fin de cuentas él es un doctor de la ley. A él no le interesa realmente obtener la vida eterna. ¿Y qué diferencia, hermanos, cuando pensamos, por ejemplo, en aquel personaje peregrino del libro de Juan Bunyan, que desesperaba por salir de la ciudad de destrucción y estuvo dispuesto a dejar su familia, sus hijos, su casa, su hogar, todas las cosas quiso dejarlas con tal de poder salir de aquella ciudad porque él estaba ya convencido por la palabra de que sobre él había un pecado que lo condenaba y que esa ciudad iba a ser destruida y él tenía que salir de ahí. Y entonces él mostró un interés vehemente, verdadero, genuino, un deseo verdadero por la vida eterna. Pero en cambio este intérprete de la ley solo quería, dice el texto, probar a Jesús. Es decir, este hombre tenía la pregunta correcta, pero con la motivación incorrecta. Y creo que
eso no solamente sucede con él. Hoy pueden haber muchos interesados en ganar debates teológicos o en buscar criticar a Jesús o en buscar en criticar al cristianismo, pero no viven desesperados por alcanzar la vida eterna. Y quizá usted puede estar ahora pensando, bueno, eso es para los que no han conocido el Evangelio, pero hermanos, eso también es para nosotros. Y uno tiene que preguntarse, ¿cómo nos acercamos usted y yo al Señor? ¿Deseosos de Él? ¿Hambrientos por Él? ¿Cómo nos acercamos? Cuando venimos delante del Señor, cuando venimos ante su palabra, ¿cómo venimos? ¿Venimos por mera curiosidad o por tener más conocimiento o quizás para poner un chulito en la lista, ya fui a la iglesia? Hermanos, quizás nosotros podemos tener muchas veces preguntas correctas, así como este señor intérprete, pero quizás venir con la motivación incorrecta. ¿Cuál es la motivación que le lleva a usted y a mí cada día a buscar al Señor? ¿Que nos solucione problemas? ¿Que nos sane de enfermedades? ¿Que nos dé trabajo? ¿Que nos libre del mal? ¿O deseamos verdaderamente comunión con Él? Porque el Señor mismo dijo que esa es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Hermanos, el Señor conoce el corazón. El Señor conoce sus motivos, mis motivos en todo lo que hacemos. Y el Señor no solamente quiere ver acciones correctas, el Señor quiere ver también motivaciones correctas en todo lo que usted y yo hacemos. ¿Cuál es su motivación al venir a Jesús? En el verso 25 entonces tenemos la pregunta correcta, aunque con la motivación incorrecta, probar al Señor. En segundo lugar tenemos la doctrina correcta. Mire que ante la pregunta del versículo 25, la pregunta es, ¿haciendo qué cosa? Dijo aquel señor intérprete, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y ante esa pregunta, mire lo que hace el Señor Jesús en el versículo 26. El Señor Jesús lo lleva a la ley. En otras palabras, a lo que dice la Biblia. Verso 26, el Señor dice, ¿qué está escrito en la ley? Mire lo que le está preguntando el Señor Jesús a este intérprete, a este doctor en la ley. ¿Qué está escrito en la ley? Tú has leído la ley, tú conoces la ley, tú has leído la escritura, tú sabes qué es lo que dice y por eso le dice luego, ¿cómo lees? ¿Qué es lo que has leído? ¿Qué entiendes de la ley? ¿Qué sabes de la escritura? Y hermanos, yo creo que cuando el Señor hace esa pregunta, está llevando precisamente al hombre a considerar su propio corazón. Porque el Señor le está diciendo, tú sabes lo que dice la Biblia, tú sabes lo que dice la escritura, tú lo has leído. Tú eres experto en la ley, no necesitas que te lo recuerde. Y cuando yo leía eso, yo pensaba, ¿no será que así somos nosotros? Usted y yo muchas veces sabemos qué es lo que el Señor espera de usted y de mí, pero nos hacemos, permítame usar esta frase coloquial, nos hacemos los de la oreja mocha, nos hacemos los que no oímos, nos hacemos los despistados. De hecho, cuando se tocan cosas de este tipo en la iglesia, algunos voltean la cara y se van mirando para otro lado, haciéndose los que no escuchan. Hermanos, ustedes y yo sabemos lo que dice la Escritura y lo que está haciendo el Señor aquí con este hombre experto en la ley, le está diciendo, tú sabes. El problema no es lo que dice la Escritura, el problema es tu corazón.
El Señor está llevando a este hombre a que sea consciente de su propio pecado. Y entonces le hace ver la ley para que además se concientice de que él está completamente incapacitado para obedecerla. Mire el versículo 27. El señor intérprete contesta muy bien. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Qué especial, este hombre recitó la escritura, de hecho recitó Deuteronomio y Levítico. Al pie de la letra, se sabe el texto, no lo desconoce, conoce la escritura, la ha leído. Pero mire qué tan tremendo lo que dice este hombre en el versículo 27, y sin embargo, nada, y piense por favor en esto, nada le preocupó a ese hombre de lo que él mismo dijo. Mire lo que dice el verso 27. Ese hombre sabe que su deber es amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente, y amar al prójimo como se ama a sí mismo. Y lo tremendo es que este hombre no le preocupó en absoluto eso. Él se contentó con saber el texto de memoria. Lo que dice la escritura es esto y esto y esto y punto. No le causa nada a este hombre, no le inquieta, solamente repite lo que dice la escritura. En otras palabras, tiene doctrina correcta, pero tiene mala práctica. No le importa lo que dice la escritura, aunque conoce la escritura. Ni la más mínima preocupación se vio en él. Y hermano, yo quiero preguntarle algo. ¿A usted sí le preocupó el verso 27? ¿Le preocupa el verso 27? No me diga que sí. Yo sé que no nos preocupa. ¿O acaso no conocíamos ese verso? ¿O acaso no sabíamos que ese es el deber suyo y mío? Todos lo sabemos, eso no es nuevo, no es primera vez que usted lo escucha. Nosotros somos como el mismo intérprete. Que tenemos que amar a Dios, eso lo sabemos, que con toda el alma, con todo el corazón, con toda la devoción, entregarnos a Él, eso lo sabemos, pero solamente lo sabemos. Continúa el verso 28 y mire el Señor entonces lo que le dice. Bien has respondido. Tú tienes muy buena doctrina. Y entonces luego le dice, haz esto y vivirás. Porque precisamente todo el texto está hablando de la vida eterna conforme a la pregunta que él mismo había hecho. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Y entonces el Señor le está hablando de la vida eterna. Y entonces él dice, el gran mandamiento es amar a Dios y al prójimo. Y entonces el Señor le dice, muy bien, entonces haz esto y entonces vivirás, dice el texto. Y mire qué tan tremendo como dice el Señor allí en el verso 28. Porque dice, haz esto. Esas palabras que están ahí están en un presente continuo. ¿Qué quiere decir? Usted tiene que vivir todo el tiempo haciendo esto. Usted tiene que amar a Dios todo el tiempo, con toda el alma, con toda su mente, con todo su ser, con todas sus fuerzas. Y tiene que estar amando todo el tiempo, continuamente al prójimo de la misma manera, en el mismo nivel, en la misma proporción en que usted se ama a sí mismo. Esto lo tienes que estar haciendo todo el tiempo, una obediencia continua y permanente.
Y entonces le dice al señor intérprete, haz esto y vivirás. Y entonces, como el hombre cree que solamente con saberlo es suficiente, entonces el Señor le dice, bueno, ya lo sabes, hazlo. Y hermano, sucede que saberlo no es suficiente. ¿Cuántas cosas sabe usted de la Escritura? ¿Cuántas cosas sé yo de la Escritura? ¿Cuántas cosas sabemos de la Escritura? ¿Quiere decir que esas mismas cosas usted y yo las obedecemos? No. Sabemos mucho más de lo que obedecemos. Porque a causa del pecado en nosotros, el hombre necesita no solamente conocer la verdad de Dios, la Escritura, sino que también necesita que por obra de su Espíritu ponga en nuestro corazón una nueva disposición para hacer. Y esto como que lo sabía este hombre pobre intérprete. Porque mire cómo sigue el texto. El Señor le manda a hacer lo que manda la ley. Usted ya sabe lo que dice la ley, ahora hágalo. Y entonces en el verso 29 dice, pero él, ¿quién? El intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Considere por un momento cómo dice ahí que él quería justificarse a sí mismo. Quizá este hombre ya está siendo consciente de que él mismo no hacía esas cosas que él sabía. Ya él está cayendo en cuenta de que sabe muchas cosas, pero no practica muchas de esas cosas que sabe. Quizá está siendo consciente de que tiene buena doctrina, ortodoxia, pero no tiene ortopraxis, correcta doctrina, correcta práctica. Y entonces mire lo que dice este hombre intérprete al Señor. ¿Y quién es mi prójimo? Como que le pone un freno al Señor y entonces le dice, bueno, Señor, espera un momentico, hazme un favor, aclárame un poquito eso de quién es mi prójimo, porque si usted no me aclara, yo necesito un poco más de claridad. Mire cómo empieza astutamente este hombre a buscar por dónde salirse. Porque tristemente así somos. Cuando el Señor nos dice algo y la Escritura nos exhorta, usted, hermano, y yo somos expertos en buscar por dónde nos salimos. No, pero esto se puede entender de otra manera. No, eso que nos dijeron allá en la iglesia no debe de ser así, eso más bien debe de ser así. Yo creo que lo podemos entender de otra forma. Siempre estamos buscando salidas para nosotros no atender lo que el Señor ha dicho. El Señor ha sido muy claro ahí con este hombre intérprete. Usted conoce el mandamiento, hágalo. Pero entonces dice el mismo texto, Lucas mismo nos dice ahí, inspirado por el Espíritu Santo, que este hombre que quiso justificarse a sí mismo. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Le va a contar la parábola del buen samaritano para contestar esa pregunta. Pero antes de que vayamos a la parábola del buen samaritano, considere por favor nuevamente el versículo 27. Sea honesto. Cuando usted lee ese versículo, ¿se incomoda? ¿Siente que usted también, así como yo y como ese intérprete, falla, no guarda ese mandamiento?
Vamos a pensar, hermanos, que sí nos incomoda al menos un poco, pero la verdad es que nunca nos incomoda tanto como debería de incomodarnos. Yo quisiera saber si alguno de nosotros tiene en su casa ese versículo en la sala de la casa. Nunca he visto ese versículo en ningún cuadro. Nunca lo he visto. He visto otros. Y seguro usted tiene los suyos y yo tendré los míos. Pero este, no. Que me esté recordando la escritura que yo debo de amar al Señor con toda el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas y que tengo que amar también a mi prójimo así como me amo a mí mismo. No, eso no está ahí. Vaya por favor a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, que es el texto que vamos a memorizar. Porque estas palabras que este intérprete le repitió al Señor Jesús aquella vez son tomadas precisamente de ahí, Deuteronomio 6, 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Cree usted que ese es su deber y mío? Yo espero que sí. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y vaya a Levítico 19, 18, que es la otra parte que él también mencionó. Levítico 19, 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Hermanos, yo espero que esos textos le incomoden a usted y también a mí. Porque en la práctica, hermanos, ustedes y yo no es que seamos muy diferentes a aquel intérprete. Y puede que en este momento sea necesario que nosotros, así como aquel intérprete, nos examinemos a nosotros mismos. Quizás tenemos doctrina correcta, pero práctica correcta no tanto. En tercer lugar, la óptica correcta. La pregunta correcta, la doctrina correcta, la óptica correcta. Y cuando digo la óptica, lo que estoy tratando de decir, hermanos, es con qué gafas, con qué lentes hemos de ver la parábola del buen samaritano. Y conforme a lo que el Señor viene diciendo en esos versículos anteriores, cómo está exhortando a este intérprete a hacer estas cosas para que viva, porque la pregunta es cómo tenía vida eterna. Entonces, esos son los lentes con los cuales ustedes y yo debemos de mirar la parábola del buen samaritano, porque precisamente el Señor la da para contestar a ese intérprete sus preguntas. Dice el versículo 30. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Y entonces aquí en el verso 31 y 32 entran lo que pudiéramos decir como dos celebridades del judaísmo.
dos personajes famosos del judaísmo, un sacerdote y un levita. Un sacerdote y un levita. Verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. ¿Qué hicieron estos dos hombres? ¿Qué hizo el sacerdote? ¿Qué hizo el levita? ¿Qué hicieron estas celebridades del judaísmo? Ambos pasaron de largo. Y uno se puede preguntar, pero ¿por qué el sacerdote, por qué el levita pasan a todos dos de largo viendo a ese hombre malherido después de que lo asaltaron? ¿Será que estaban preocupados porque si tocaban a ese hombre se contaminaban? Es posible que lo hubiesen pensado, pero sucede que el versículo 31 nos da un detalle muy importante, y es que dice que ellos descendían. Jerusalén en un monte. Entonces el texto está diciendo que ellos venían de Jerusalén. No iban para Jerusalén, descendían. De tal modo de que tanto el levita como el sacerdote ya habían cumplido con todos sus deberes religiosos. Así que ellos no tenían ningún impedimento en ayudar a ese hombre y luego arreglárselas para descontaminarse. Pero ellos ya descendían, ya habían presentado su adoración allá en Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan faltos de compasión? Y esa es la pregunta, hermanos, que usted y yo también tenemos que hacernos. ¿Por qué tan faltos? ¿Por qué tan faltos de compasión? Y entonces, ¿qué pasó? Sigamos mirando la historia, la parábola. ¿Qué pasó entonces? Pero un samaritano, es decir, la compasión vino del que menos lo esperaría un judío, del que menos lo esperaría. Pero un samaritano, y recuerde quién está contando la parábola. Jesús está contando la parábola. Y Jesús era judío. Entonces tenemos a un mismo judío hablándole a judíos que también estaban acerca de la falta de compasión de los judíos, a diferencia de los samaritanos a los cuales ellos menospreciaban. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. La pregunta que quiero, hermano, que usted por favor considere en el versículo 33 es: ¿por qué el samaritano fue movido a misericordia cuando aquellas estrellas del judaísmo, celebridades del judaísmo, sacerdote, levita, no fueron movidos a misericordia? La pregunta es: ¿por qué uno fue movido a misericordia y otros dos no fueron movidos a misericordia?
Porque aquí el texto nos está diciendo que fue un samaritano quien mostró esa compasión, no el sacerdote ni el levita. Preguntémonos, hermanos, ¿qué es lo que el Señor está enseñando con esto? Recuerde que todo esto surge de la pregunta inicial de aquel intérprete de la ley. ¿Cuál es la pregunta inicial? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Todo se desprende de allá. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesús está enseñando? Cuando el Señor Jesús menciona ahí el sacerdote y el levita, está señalando la conducta indebida del judaísmo y está mostrándole al intérprete, tú eres así. Los judaizantes, o más bien los judíos, tenían muchos sacrificios, tenían muchas ceremonias, tenían muchos ayunos, muchas oraciones, muchas devociones, pero no amaban al prójimo. Y la pregunta es, ¿por qué no amaban al prójimo? Hermanos, yo creo que la respuesta del Señor Jesús a este hombre, a este señor intérprete, fue algo como: si amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo tiene que ver con la vida eterna, entonces es claro que quienes son como ese sacerdote y como ese levita y como tú, no tienen vida eterna, porque no aman. En cambio, aquel que consideran ustedes inmundo, es decir, aquel samaritano, él ha demostrado que entrará a la vida eterna antes que ustedes. Hermanos, Jesús habló del sacerdote y el levita, es decir, aquellos faltos de compasión, para decirle a ese intérprete y a todos los que son como ellos, no tienes vida. Tú estás buscando vida eterna, pero tú no tienes vida. Hermanos, en la parábola del buen samaritano, nosotros perdemos este propósito si nos quedamos pensando que la historia del buen samaritano simplemente es una historia muy bonita donde nos está diciendo el Señor que hagamos lo mismo que hizo el buen samaritano. Por supuesto que tenemos que hacer el bien al prójimo, pero el Señor aquí quiere advertirnos sobre nuestra falta de amor y llevarnos al arrepentimiento. La parábola, hermanos, no nos dice, ve y haz tú lo mismo que hizo el samaritano. Más bien lo que nos está diciendo es, cuídate de no hacer como el sacerdote y el levita. El Señor nos quiere enseñar a través de esta parábola precisamente que donde hay vida eterna, hay amor al prójimo. Y ahí es donde usted y yo tenemos que preguntarnos cómo estamos. ¿Tenemos vida eterna? Hermanos, donde no hay amor al prójimo, es decir, compasión por la condición de otros, sino un interés egoísta en nosotros mismos y una indiferencia por la condición perdida de los demás, entonces es porque no hay vida. Alguien una vez decía que la parábola del buen samaritano es una muy mala noticia. Y yo estoy de acuerdo con ese pensamiento. Porque el Evangelio comienza con las malas noticias. Nos hace ver precisamente nuestro pecado.
Y aquí la parábola del buen samaritano está puesta ahí para recordarnos a nosotros que si nosotros acaso somos como ese sacerdote y como ese levita, entonces quizás es porque no hay vida en nosotros. Necesitamos, hermanos, pedirle al Señor que obre en nosotros ese fruto de amor a Dios y amor al prójimo, si es que acaso disfrutamos hoy de vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos exhorta, que nos advierte. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido así como aquel intérprete, que quizás sabemos y entendemos, Señor, muchas cosas de tu palabra, sabemos versículos de memoria, sabemos cosas de tu palabra de memoria, como también seguramente lo sabía el levita, como lo sabía el sacerdote, pero que quizás, Señor, solamente tenemos una doctrina correcta, pero no una práctica correcta. Te pedimos, Señor, que produzcas en nosotros con tu palabra ese fruto de amarte y de amar a nuestro prójimo. Que de esta manera nosotros, Señor, podamos ser confirmados que tenemos vida eterna. Que tú, Señor, has derramado sobre nosotros tu amor. Que nuestras acciones y nuestras motivaciones te glorifiquen. Sabemos, Señor, que tú miras nuestro corazón, que tú conoces nuestro corazón y que tú, Señor, no solamente estás interesado y deseas ver en tu pueblo, Señor, buenas acciones, sino también corazones dispuestos. Ayúdanos. Y oramos, Señor, por aquellos que no son tus hijos y que están sentados en una silla. Tú conoces, Señor, a cada uno. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos, así como la has tenido de nosotros, y les salves, les des vida eterna, conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.